presentando UACJ TV. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde 44.3. Muchas gracias por vernos a través de esta señal universitaria. Comenzamos la emisión. Del 18 al 22 de abril, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez será sede del 10º Congreso Nacional e Internacional de la Educación Turística y Gastronómica, CONAET 2018. Y pues para hablarnos sobre esto, para hablar un poco sobre turismo, cómo estamos desde la educación, cómo está nuestro país, le damos la bienvenida en estos momentos a maestro Rafael Gutiérrez Niebla, quien es presidente de CONAET y bueno, está aquí con nosotros en el estudio. Bienvenido, maestro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, y pues ya están a días de iniciar estos trabajos del 10º Congreso. Exacto, pasado mañana inicia. Tenemos una actividad previa el día de mañana en donde se invitó a maestros de otras universidades que van a asistir al Congreso para que dieran conferencias a los alumnos de la licenciatura en turismo de la UACJ. Claro, me gustaría que comenzáramos a hablar precisamente sobre este Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística. ¿Cuál es el trabajo que desarrollan, los objetivos que tienen en ir conociendo cómo se desarrollan estos programas en las instituciones de educación superior? Bueno, todo esto viene porque firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y ahí se plantea en una cláusula de servicios académicos la movilidad internacional académica. A partir de ahí se crea todo un sistema nacional de acreditación que es un tercero, no es ni gobierno, ni tampoco es empresa, y este consejo reconoce a 33 organismos. Hay un organismo por cada tipo de ciencia, disciplina, arte o campo del conocimiento. Entonces está el de medicina, el de ingeniería, etcétera, y el que tiene que ver con turismo, hotelería, gastronomía, hospitalidad, es el CONAET. Lo que hacemos es de acuerdo a los lineamientos de la UNESCO, que como todos saben es la organización de la ONU para todo lo que tiene que ver con educación y con cultura, etcétera. Están los lineamientos internacionales para evaluar la calidad de la educación superior en este caso. Y lo que hacemos es evaluar esa calidad en cada carrera que sea de nuestra área y aquel que cumpla con los estándares internacionales e internacionales, de acuerdo siempre a la UNESCO, pues obtiene la acreditación. Esto le sirve a las universidades públicas, por ejemplo, para obtener más recursos de la federación vía fondos extraordinarios para las recomendaciones que les demos y para las particulares, para la mejora continua, igual que para las públicas, y para que los padres tengan la certeza de que sus hijos están en una carrera de calidad. Claro que sí, porque además, indudablemente, la preparación y formación de estos jóvenes en el área profesional turística es importante porque México pues, es uno de los países, sí, es muy visitado también, no solamente por el turismo local nuestro, sino extranjero. ¿Con qué herramientas precisamente están ustedes observando, salen estos jóvenes? Porque también hay pendientes en las infraestructuras, hay pendientes en muchas áreas del turismo, pero ¿cómo observan ustedes que salen estos egresados? Me gusta que menciones pendientes y que no hablemos de áreas de oportunidad que está muy de moda, ¿no? Realmente a los errores ahora los maquillamos con lo de área de oportunidad. Tenemos una muy buena práctica que ya está queriendo ser replicada en otros organismos, que es evaluar los resultados desde el 2004 que empezamos y los actualizamos cada año. Es justamente el motivo de este congreso. Aquí se presentan las nuevas estadísticas y vemos cómo está, en pocas palabras, la educación turística y gastronómica y qué le falla a las instituciones en común. Y normalmente lo que les falla es lo propio de la disciplina turística y gastronómica, porque institucionalmente están muy bien, pero resulta que a la hora que vemos lo propio, ahí es donde les faltan muchas cosas.
hay desequilibrio en los planes de estudio, falta infraestructura y equipamiento e instalaciones para las carreras de gastronomía, es la más cara de instalar, de operar y de mantener, pero está de moda, en fin. Salen con una serie de, ahora la moda es hablar de competencias en los modelos educativos, aunque China, Francia y Alemania ya lo hayan echado para atrás desde hace años, pero aquí está de moda, entonces salen con competencias que son muy importantes, pero están cojos en el área cuantitativa, por ejemplo. Mucha gente piensa que estudiar turismo no tiene matemáticas, es una tontería, perdón que lo diga yo así, pero obviamente desde que el que tiene un puesto de burritos en la esquina tiene que hacer cuentas y costeos, ¿no? Entonces, el gran reto es el hablar otros idiomas. Y las carreras de turismo y gastronomía no pueden ser escuelas o carreras de idiomas con embarradita de turismo de gastronomía. El problema, porque ya lo hemos analizado en estos congresos, en estos 10 que hemos tenido y 3 foros de la red CONAED, que conjunta solo a las acreditadas, a las carreras acreditadas, es que pues el problema está en el castellano. No saben ni en qué tiempo verbal están hablando. Entonces, si no lo saben en castellano, con métodos tradicionalistas, quieren darles gramática en inglés, pues no. Entonces, esa es una de las grandes fallas. Una de las grandes virtudes es que al estar acreditados, tienen una formación práctica durante los 4 años promedio de la carrera, en donde van a tener 2,000 horas de formación práctica. Y esto implica que salen con un año, esas 2,000 horas equivaldrían a un año de experiencia práctica y que los apoya mucho para el momento de su primera inserción en el ámbito profesional. Claro, y cuando hablamos también precisamente de esta formación, ¿dónde queda también este aspecto, por qué no, de la investigación en el área turística? Porque no solamente están egresando pues personas como en una cuestión muy técnica de lo que es el turismo, también entendemos que en nuestro país pues hay una gran cantidad de trabajo, de historia desde lo turístico, pero ¿dónde queda la investigación y estos campos que pareciera no tendrían por qué involucrar en la formación? Bueno, sí se involucra y afortunadamente es algo en lo que hemos avanzado muchísimo. Por poner un ejemplo, en las primeras estadísticas que pudimos hacer en el 2006, porque ya teníamos 2 años de evaluaciones a carreras, pues se cumplía en un 30% la categoría de evaluación de investigación. Hoy se cumple en un 85%. Esto quiere decir que las propias instituciones ya cuentan con mayor número de profesores de tiempo completo, entre cuyas funciones está la investigación. Y se forman a muchos futuros egresados que se están dedicando a la investigación. Entonces, por ese lado, ahora lo que tenemos que ver es el impacto de esas investigaciones y la pertinencia de esas investigaciones. Es cierto que el turismo no es una ciencia, pero sí utiliza mucha ciencia. En ese sentido, siempre tiene que trabajar multidisciplinariamente. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Si queremos evaluar, por ejemplo, la transculturización avasallante de Cancún, en donde cada día la cultura estadounidense permea más y se pierde la mexicana, son 300 años contra 3,500, bueno, no lo puede hacer solo, tiene que llamar a un historiador, tiene que llamar a un sociólogo, tiene que invitar a un arqueólogo, tiene que invitar en fin, a otras áreas, somos multidisciplinarios, pero se ha avanzado mucho. Claro, y eso es importante porque al final de cuentas lo que en cuanto a destinos turísticos, lo que cada país está mostrándole al mundo es precisamente esos años de historia, esa base o esa historia indígena o nuestras tradiciones, ¿no? La identidad, por supuesto. Si no hay ese sello, no hay producto turístico. Y si no hay producto turístico, ¿a qué me quedo más días? Dice el turista, ¿no? Así es, porque mire, estamos hablando de que en estos momentos en Mazatlán se encuentra el tianguis turístico. Observamos que inclusive el presidente de México, Enrique Peña Nieto, habla de que México es el destino turístico número 6 en el mundo. ¿Esto qué representa en realidad? No solamente para los empresarios, los grandes empresarios, sino para los ámbitos educativos y el trabajo que se desarrolla precisamente desde las universidades. Bueno, es un tema que obviamente la academia es muy crítica, tiene que ser muy crítica. La universidad, por algo tiene ese nombre, necesita escuchar todas las voces, por eso es universal, ¿no?
Y en ese sentido, pues hay mucha crítica en el sentido de que se usan muchísimo las estadísticas en el turismo, pero no se mide realmente el impacto de desarrollo que propicia en las comunidades receptoras, en aquellas que reciben a los turistas, sean nacionales o extranjeros. ¿De qué nos sirve tener 30 y tantos millones de visitantes extranjeros si se quedan en un promedio de 2.4 noches por estancia? Entonces, ¿dónde está la derrama? Por otra parte, tenemos el grave problema de confundir atractivo con producto turístico. Un producto turístico es un todo integrado, y ese todo integrado requiere darle experiencias. Lo que vendemos son experiencias, no cuartos de hotel, no boletos de avión, no comidas, sino experiencias. Si es ir a visitar una pirámide, pues qué bueno, pero ¿qué más tiene que hacer? Ahí sí los magos son los estadounidenses. Al no tener patrimonio cultural, ellos inventaron Las Vegas a mitad del desierto y con un solo segmento que era el de juego. Luego entró el de espectáculos, luego entró el de deportes, en fin, que son expertos en la conformación de productos turísticos, y la estancia promedio es de 11 noches. Y aquí, teniendo las maravillas que tenemos, no las aprovechamos en ese sentido. Entonces, qué bueno que venga tantos millones de turistas. A final de cuentas, como te lo comentaba antes de entrar, quienes mantenemos el turismo de este país somos los propios mexicanos viajando en México, el 83%, y lo que tenemos que promover y desarrollar es más noches de estancia, más actividades que hacer, más experiencias que vivan los turistas, y que no importa que venga cada año, va a vivir una experiencia nueva, ¿no? Claro, y además, bueno, pues indudablemente la cercanía, nosotros como frontera, que dices, llega el fin de semana o llegan los puentes, y en ocasiones vemos que pues las rutas a salir precisamente son las de Estados Unidos, y de repente dices, bueno, ¿qué nos falta, verdad? ¿Qué nos falta a veces para entender que la activación económica del turismo pues, es muy grande, ¿no? Al final de cuentas muy grande. Es grandísima, y tenemos un país con todos los climas, con todas las posibilidades de poder encontrar un espacio como la que la gente puede imaginar. Creo que tenemos si mal no recuerdo la última vez que leí la cifra, creo que somos el 5º país en mayor biodiversidad en el mundo, y con esta tradición y cultura que tenemos milenaria, yo creo que es que lo único que nos falta es ponernos a trabajar, punto, ¿no? Pero hay muy poco conocimiento de lo que es el producto turístico, y la gente se confunde con paquete turístico, ¿no? Para que haya un paquete, primero tendría que haber un producto integrado, ¿no? Por poner una metáfora, es como cuando estás como por ejemplo ahorita en el tianguis, vamos a suponer, que tienes un stand precioso, pero no tienes ningún producto en la mesa que vender. ¿De qué te sirve? Todo el mundo viene, se saca la foto y ya se va porque no hay nada que comprar, no hay nada que hacer, etcétera. Ese es el reto. Qué bueno que hayamos subido, pero no puede ser solo, turismo no es solo estadísticas. Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería estas propuestas que ustedes como consejos se hacen partícipes de estas modificaciones, de estos cambios en el aspecto turístico a nivel federal, o solamente están en la competencia de los temas de educación y de formación de los precisamente de quienes pues escogen la licenciatura de turismo o gastronomía, etcétera? ¿Tienen ustedes alguna participación? ¿Se les convoca, se les invita? Se nos invitaba hace años. Es una gran pregunta el por qué siempre en México, no es solo en el turismo, es en casi todos los ámbitos, salvo el área de salud. El área de salud sí está totalmente integrada a la educación médica, por ejemplo, con todos los hospitales y con toda la Secretaría de Salud, toda la red. Sí. En términos de turismo, no. Hay un divorcio tradicional, y sucede con muchas otras carreras, ¿no? Ese divorcio hace que haya puertas cerradas para que los jóvenes puedan hacer prácticas de profesionalización con un programa establecido, con trabajo de las universidades. Si al alumno lo ponen a archivar, es que dejó de trabajar la universidad. Ese no es culpa del que le está dando oportunidad de practicar. Ni el hotel ni el restaurante están para formar a los jóvenes. Pero si hay un programa bien estructurado como el que tenemos para evaluar a las universidades que tengan este tipo de carreras, pues muy bien.
Incidimos poco, siempre incidimos en, nos llaman para la parte de que inicia el sexenio, que va a iniciar, del nuevo gobierno, toman en cuenta, entre comillas, nuestras propuestas y hasta ahí quedó. Entonces tenemos que estar picando piedra. Ya hay cadenas de hoteles, de restaurantes que no aceptan a practicantes si no van de una carrera acreditada por nosotros, porque saben que hay un rigor, que van a llevar un programa, que van a estar evaluados, tutorados por un maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desafortunadamente no incidimos mucho y esto, pues, como te digo, depende de cada persona que esté, ¿no? Porque hay una cúpula del turismo y depende de la persona que esté si nos llama o no nos llama. Entonces, no es solo de CONAET, hay muchos entes que inciden en la formación y en la investigación turística y tampoco son llamados, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto muy fuerte y lo tenemos que solucionar como país. En el primer mundo, la universidad investiga, la empresa financia la investigación y el gobierno la facilita y le da incentivos fiscales a la empresa para que pague esa investigación. Y así es como logran llegar al llamado primer mundo. Correcto. Y bueno, también estamos entonces observando cuántos estudiantes tienen estos programas, tienen las diversas universidades del país, cuántos estudiantes están en las matrículas precisamente en las carreras de turismo, de gastronomía que ustedes tienen contempladas. Según los datos oficiales de la SEP, al año 2016, porque en los últimos 2 años no nos han actualizado el padrón de programas con registro oficial, son 120,000 jóvenes los que están estudiando las carreras de nuestro ámbito. 120,000 jóvenes. 120,000 en 1,224 carreras. En todo el país, en públicas y privadas. Son un montón. Pues son un mundo, porque estamos hablando de que estos jóvenes egresados tendrían que buscar el desarrollo de su profesión en su ámbito local, en su ámbito estatal, o a veces salir, pareciera que solamente la cuestión turística está en las playas, ¿no? O en estos lugares como muy recurrentes y no es así. No, en cualquier ciudad intermedia o en cualquier pueblito grande, vamos a decirle así, hay hotel y hay restaurante, aunque sea uno y uno, ¿no? Entonces, trabajo hay, aunque no sea destino turístico. La cuestión aquí está en que tenemos una gran deserción profesional. Es decir, sí terminan la carrera. ¿Y en qué acaba? ¿En qué acaba? ¿Verdad? Pero acaban en el área de servicios, pero nadie les dijo, porque además es una carrera que la sociedad identifica como principalmente para mujeres. Son las mejores alumnas, son las más, hay más mujeres multifuncionales que hombres multifuncionales y en el turismo todo es al mismo tiempo y hay que ser multifuncional, etcétera, etcétera. Son las más adecuadas para trabajar en turismo, pero culturalmente no está bien visto que una egresada de turismo consiga un trabajo de auditora nocturna en un hotel en donde trabaja de 11 de la noche a 7 de la mañana. El papá no lo acepta, el novio no lo acepta. Si tú ves a una estudiante de medicina y le tocaron 48 horas consecutivas de guardia, en la familia no le dicen absolutamente nada, no está mal visto. Pero que tu hija trabaje en un hotel a las 3 de la mañana no le hace gracia a ningún papá macho mexicano. Entonces, si ellas son el 80% de la matrícula y terminan no trabajando en el turismo porque no hay ni horarios ni calendarios, desafortunadamente se siguen casando muy jóvenes, siguen teniendo hijos muy jóvenes. México es el país número 1 en abandono escolar desde la secundaria por embarazos no deseados. Todo esto responde a una falta de educación cívica a nivel nacional. Y otra cuestión, también nos falta orientación profesional. ¿Cuántos chavos, cuántos estudiantes entran a la carrera, no hablo solo de turismo, sabiendo perfecto de qué se trata, a dónde van a ir a trabajar después? Se meten porque está de moda, porque les suena bien, porque no tiene matemáticas, porque lo que sea, pero son puros argumentos que realmente no saben a qué se están metiendo. La sociedad en general necesitaríamos poner, así como existe la orientación vocacional, para qué soy bueno, y otra cosa es qué quiero. Y en el que quiero tendría que haber un programa de orientación profesional. Mira, trabajar en mecatrónica significa esto y esto y esto.
Y eso sería para todas las carreras una maravilla. Sí, porque además cuando ellos van no solamente pues aumentando en sus semestres, van observando, van conociendo más profundamente la realidad del turismo o en lo que ellos pudieran desarrollarse y quizás algunos de ellos, ¿por qué no entrar a los espacios de docencia, de investigación y que es parte fundamental y observan que es un mundo, ¿no? Es un universo y es una posibilidad no solamente de desarrollarse profesionalmente, sino también de plantear ahí muchos retos, porque van planteándose retos grandes cada etapa, porque también la competencia o la competitividad, lo que hacen otros países como Estados Unidos o el Medio Oriente o Europa, y entonces estamos trabajando y viendo de qué manera vamos a buscar que esas personas pues vengan a nuestros espacios, o esas personas o esos jóvenes egresados a lo mejor se van a estudiar o a vivir o a trabajar a Europa, entonces tienen que saber cómo se trabaja y cómo se plantea todo allá, y el idioma fundamental. Obviamente, y ahí entra también otra cuestión, que es la parte de que si tú estás en una carrera acreditada, es que estás al mismo nivel que una carrera acreditada en Australia, que una carrera acreditada en Argentina, en Zimbabue, en Francia, porque estamos hablando de mínimos comunes establecidos por la UNESCO. En este sentido, pues la movilidad académica podría ser muy importante, pero dentro de esta falta de orientación profesional está el que cuando tú les preguntas a los aspirantes a ingresar a una carrera de estas, de nuestra área, te dicen que porque quieren viajar mucho y conocer a mucha gente. Eso es lo más romántico y lo más burdo que hemos escuchado durante años y años y años, porque solo viajan 4 de cada 100. ¿Cuántas camaristas y cuántos meseros conocemos que no pueden ir ni siquiera a otro restaurante a cenar o a comer o irse de vacaciones y dormir en otro hotel? Entonces no se viaja. Para viajar se requiere trabajar y tener dinero. Punto. Y para conocer a mucha gente, yo les digo a los chavitos, pues mira, vete de cajero del súper y ahí vas a conocer a más gente que en el turismo, ¿no? Pero sí, demasiada gente. Es muy tonto, es como si un hipocondríaco se quisiera meter a estudiar medicina para que lo operaran cada año. Así de tonto es el rollo de decir viajar mucho, conocer a mucha gente. Pero al final de cuentas, el que alguien decida y defina de una manera consciente el introducirse a cualquier programa de estudio, y en el caso del que estamos hablando hoy, del programa de turismo, es inimaginable las posibilidades que se tiene de desarrollo, amén de que pues siempre hay situaciones de mejora en los programas académicos, siempre van a estar, y eso será importante, porque siempre que esté alguien poniendo el dedo en la llaga de lo que sucede, de lo que falta, de los cambios que también se van dando en el mundo en ese sentido y que se tienen que colocar en la currícula, eso también es importante para quienes manejan los programas y quienes participan de la formación de los jóvenes. Exactamente, y dentro de esas, porque aparte del currículo, del plan de estudios, hablando en términos más coloquiales, menos técnicos de la educación, están otras estrategias que son transversales a lo largo de toda la carrera. Una de ellas es la formación de emprendedores. Si hay una actividad en donde se pueden crear todo lo imaginable e inimaginable, que se pueda decir en términos de crear mi propio negocio al terminar mi carrera, es turismo. En turismo todas las posibilidades, el límite está en tu creatividad y en diferenciarte. Porque si vas a ofrecer lo mismo que ya se ofrece en todos lados, no tiene chiste, ¿no? No te vas a posicionar en el mercado. Entonces la parte de emprendimiento yo creo que es bien importante, sobre todo en comunidades marginadas, en donde el turismo podría ser un detonador de desarrollo muy importante. Claro, yo ahora lo vemos nosotros, precisamente el día de mañana vamos a tener la proyección de 2 documentales que realizamos el año pasado, de los denominados pueblos mágicos en Chihuahua, que es de Krill y de Casas Grandes. Y en el caso, bueno, Krill hemos ido muchas veces algunos de nosotros, y por ejemplo Casas Grandes también, pero cuando uno se va involucrando y va uno observando las posibilidades turísticas que tienen estos lugares, conociendo a su gente, conociendo lo que producen, lo que generan, entonces se va dando uno cuenta que estos lugares y cualquier lugar tendría esta misma capacidad. Por supuesto, y hay que empezar haciendo un inventario, pero con la comunidad,
para que ellos hagan propio el patrimonio cultural y natural que tienen, porque ni siquiera lo identifican, no lo conocen, no saben que esa piedra que está ahí puede ser una cuestión de patrimonio muy importante y que puede ser el detonador para generar un producto en donde se creen microempleos en un pueblito, y entonces arraigas a la población a su propio lugar de origen o de residencia. No propiciamos que se vengan a las ciudades grandotas, en fin, que encuentren su propio espacio, ¿no? Cosas tan sencillas como, por ejemplo, el reconocer qué plantas endémicas hay en cada lugar, y ahora que está muy en boga la cuestión del turismo de salud, que es muy diferente al turismo médico, siempre lo confundimos. El turismo de salud es preventivo y en ese sentido es una vida más saludable, el meterse a cuestiones de relajación, de todo esto que está tan en boga por el mundo tan rápido en el que vivimos, pues es una oportunidad impresionante. La medicina alternativa tradicional mexicana es impactante, ya reconocida científicamente. Entonces, bueno, estoy poniendo solamente un ejemplo. Claro, ¿no? y bueno, esos ejemplos, yo recuerdo que unos amigos se iban a cambiar a Puerto Vallarta porque el turismo médico, ¿verdad? De los cruceros llegaban y se hacían rápidamente las extracciones o los hilos rusos o algo así, sí. Entonces, es grande por donde quiera que se le observe la actividad turística, y en ese sentido, maestro, pues, ¿qué es lo que van a ir planteando en este congreso? Porque son varios días los que van a estar desarrollando este Congreso Nacional e Internacional. Sí, estos congresos se hacen de 4 estudios que, como mencionaba yo al principio, pues nos arrojan los resultados nacionales e internacionales, porque ya también estamos en Guatemala y en Chile, y vemos los comunes, los problemas comunes, los retos que hay que superar. Y al ser comunes, pues entonces se saca una convocatoria y se solicita que presenten estos maestros, doctores, académicos, directivos, etcétera, que propongan alternativas, y si ya lo establecieron, porque fue una recomendación a la hora de la evaluación, si ya lo establecieron, cuáles fueron sus resultados, qué metodología desarrollaron, qué instrumentos perdón, esa es una redundancia, qué instrumentos aplicaron o diseñaron, y que se lo compartan todas las universidades públicas, privadas. Los congresos están abiertos a todas las que tengan carreras de turismo y de gastronomía, estén o no acreditados, hayan sido o no evaluados. En los años nones se hace el foro de la red CONAET, que ahí solamente van las que están acreditadas y reacreditadas vigentes, las carreras. Pero siempre es la misma mecánica. Es un congreso de producción del conocimiento, de producción de instrumentos para la mejora continua de la educación turística y gastronómica, y de aquí se comparten todos esos instrumentos gratuitamente con todas las carreras que existan en el país para que los utilicen. Porque hay que trabajar por el país, no por una carrera en particular o una universidad, ¿no? Entonces también está una cosa que a muchos les puede parecer que es turística 100%, que es la visita técnica del destino, en este caso de Ciudad Juárez. Siempre entre foros y congresos llevamos 13 ya realizados desde el año 2006, y siempre hay un día de visita técnica. Si vienen expertos en turismo, en gastronomía, en desarrollo y planificación, etcétera, en hotelería, bueno, pues que le dejen una opinión a Ciudad Juárez con propuestas de qué podría mejorar para dar una mejor oferta y un mejor servicio turístico. Entonces esa visita la vamos a hacer el viernes, una visita en donde los jóvenes de la universidad, de la licenciatura en turismo, pues ya hicieron todo un recorrido, ellos lo armaron, y bueno, pues vamos a visitar toda la parte pues más representativa de Ciudad Juárez. No nos va a dar tiempo de ir a las dunas de Samalayuca, por supuesto, pero bueno, por lo menos que se le deje, mediante un cuestionario, una rúbrica que hacemos, se le deje, en la Universidad Autónoma va a hacer después una integración de esta información para entregársela tanto al sector empleador como al sector público. Pues me parece muy interesante esto que hemos estado compartiendo precisamente hoy con el maestro Rafael Gutiérrez, presidente de CONAET, y pues le queremos agradecer mucho su presencia con nosotros, hablarnos sobre esto, cómo entender la importancia de la acreditación de estos programas, cómo entender este gran tema del turismo y gastronomía, que es
grande, que es muy amplio y que en verdad quien se meta a conciencia y quien lo observe, pues va a tener muchas posibilidades para vivir por siempre de esto, maestro. Por supuesto, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y recuerden, del 18 al 22 de abril precisamente son todas estas actividades en el Centro Cultural de las Fronteras. Ingresen precisamente también a nuestra página en internet, en www.uacj.mx, también en la página de conaed.net, para que tengan la información de las diferentes mesas de trabajo, conferencias y reuniones que se estarán ya disponiendo aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Maestro, pues muchas gracias y pues le vamos dando seguimiento a este trabajo del Congreso. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.